Buenos días, hermanos. Qué bueno poder compartir con ustedes otra vez. Es un gusto saludarlos y poder reunirnos para poder adorar al Señor y estudiar su palabra. Hoy vamos a seguir, como hemos seguido estas semanas, nuestra serie sobre la carta de Pablo a los Gálatas, y hoy nos vamos a estar concentrando en una pequeña parte nada más del capítulo 3. Si están alrededor de la mesa, si están con su familia, les quisiéramos pedir que nos acompañen tomando notas, discutiendo el contenido del mensaje, para que vayamos aprendiendo todos juntos. Como dije antes, nuestro enfoque hoy es el versículo 3 del capítulo 3 y hemos decidido tomar solo este versículo porque creemos que tiene mucha riqueza y un contenido muy profundo que nos revela el papel del Espíritu Santo en la santificación del creyente, porque en eso vamos a estar deteniéndonos hoy, en la santificación del creyente, en la suficiencia del Espíritu Santo y su obra en la santificación de nuestras vidas, en la santificación de cada uno de los creyentes. Y el versículo 3, voy a leer desde antes, dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Esta pequeña parte, este último versículo es donde queremos enfocar nuestra atención, porque ahí está, creemos nosotros, la riqueza, y habla mucho acerca del papel que el Espíritu Santo debería jugar en nuestras vidas. Entonces, antes de comenzar y entrar en la carta, quisiera que pudiéramos orar juntos y pedir al Señor que nos guíe en este tiempo. Oremos. Señor, te doy gracias por esta mañana. Gracias porque podemos reunirnos para adorar tu nombre y para escuchar tu palabra. Porque en ella está la vida eterna y en ella está el conocimiento tuyo, Señor. Gracias por eso. Oramos para que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que vamos a estudiar hoy se encuentra dentro de una sección en la carta a los Gálatas que es conocida como la sección teológica o la sección argumentativa de la carta. El contenido de esta sección, que es los capítulos 3 y 4, es mucho más profundo, mucho más teológico y doctrinal que los primeros dos capítulos. Los primeros dos capítulos son biográficos, tienen mucho que ver con la vida del apóstol Pablo, la defensa de su apostolado. Pero estos capítulos 3 y 4 son mucho más densos y teológicos y con mucha riqueza doctrinal. El capítulo 3 en especial es muy profundo porque es donde Pablo comienza a estructurar su defensa de una de las doctrinas más importantes de la que ya hablamos, la doctrina de la justificación, que sostiene que las personas llegan a ser aceptadas por Dios por medio de su fe en Jesucristo y no por el cumplimiento de alguna regla o de alguna ley o por los requisitos de la ley mosaica o por alguno de sus rituales. Para poder defender su postura sobre la doctrina de la justificación, el apóstol recurre a muchos pasajes del Antiguo Testamento para poder refutar desde el Antiguo Testamento los argumentos de los judaizantes, que por cierto conocían a la perfección el Antiguo Testamento y la ley de Moisés. Pablo está determinado a mostrarles a estos judaizantes de los que hemos estado hablando toda estas semanas, con fundamentos sólidos, que los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que ponen su fe en Cristo como el mediador de la salvación. Por eso, más adelante en el capítulo 3, el apóstol comienza a utilizar la persona y la figura de Abraham para hablar de la verdadera descendencia en la fe. Y lo que hace el apóstol Pablo aquí es que comienza a leer la escritura otra vez o hace una relectura de la Biblia o de la escritura que él conocía, pero ahora lo hace desde Cristo para rebatir las falsas objeciones de sus oponentes. Él interpreta el Antiguo Testamento
y la vida de Abraham y pasajes del Antiguo Testamento a la luz de la realidad de Cristo. Y creemos nosotros, creo que es importante que nosotros hagamos un ejercicio muy parecido cada vez que leemos las Escrituras. Que nosotros leamos cada parte de la Escritura desde Cristo para que nosotros podamos darle una interpretación correcta, porque toda la Escritura, cada pasaje apunta hacia nuestro Señor. El método que Pablo usa aquí para poder rebatir y para poder aludir directamente a sus oyentes es que él va a las experiencias espirituales de los Gálatas. Porque según Pablo, estas experiencias que ocurrieron en el momento de su conversión son una prueba y una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas y en la vida de la iglesia. Entonces lo que él hace es que apela a su experiencia inicial, al inicio de su vida como creyentes, para que ellos recuerden lo que el Espíritu Santo había hecho. Los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo por medio de poner su fe y su confianza en Cristo y no necesariamente, obviamente, no por cumplir ningún rito de la ley. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere argumentar aquí y eso es lo que él está tratando de recordarles. Les deja muy claro que es una insensatez, una tontería, una locura total volverse a unas pobres prácticas rituales en el pasado, después de haber gozado del poder transformador y el gozo de la presencia y de los dones del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, Pablo está tratando de convencerlos de esa manera, argumentando de esa manera. Pero es bueno mencionar también que aunque Pablo apela a la experiencia de los Gálatas, en primer lugar, solo lo hace para poder abrirse paso y luego, como dijimos antes, poder comenzar a argumentar con argumentos más sólidos y fuertes su defensa de la doctrina de la justificación, que es lo que hace a partir del versículo 6. Y el apóstol Pablo aquí está haciendo dos cosas. Quiere estimular la memoria de sus oyentes apelando a las experiencias. Les quiere recordar lo que significa haber recibido el Espíritu Santo. Y luego los invita a reflexionar por medio de varias preguntas retóricas, como ustedes pueden leer en toda la primera parte del versículo 1 al 5, con el propósito de que a través de esta forma de preguntarles, ellos pudieran darse cuenta de su error. Por eso en el versículo 3, Pablo hace una de esas preguntas y con esta pregunta quiere contrastar la diferencia que hace la presencia del Espíritu Santo en la vida y en la santificación del creyente con lo inútil y falso de volverse a los rituales y a prácticas que ellos mismos deberían realizar con su propio esfuerzo como medio para la salvación y como medio para la santificación. Entonces Pablo está tratando de contrastar esas dos realidades, la realidad del Espíritu Santo que transforma y cambia y la realidad de la obediencia a la ley o tratar de obedecer a la ley por sus propios medios. El apóstol Pablo entonces pregunta en el versículo 3, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante su propio esfuerzo? Y esto alude no solo al carácter autosuficiente del hombre ahí, de su propio esfuerzo, sino también está hablando de la ley y los rituales como la circuncisión. La versión Reina Valera del 60 traduce esta frase como acabar en la carne o acabar por la carne. Porque les dice, ¿cómo habiendo comenzado con el Espíritu Santo, ahora van a terminar por la carne? O como habiendo comenzado en el Espíritu Santo, ahora quieren terminar o quieren santificarse por sus propios medios. Esa es la pregunta que está haciendo el apóstol Pablo. Y esta frase que acabo de leer apuntaba al error que cometen los Gálatas de querer seguir las ordenanzas de la ley ritual en lugar de confiar su salvación en la gracia de Dios que se recibe por la fe. A lo largo de toda la carta, el apóstol enfatiza e insiste en que no se trata de cumplir las leyes judías para la salvación, que eso constituye un evangelio diferente. De hecho, es un evangelio falso. Y por lo tanto, Pablo utiliza en capítulos anteriores una expresión muy fuerte, que sea anatema, que es apartado para destrucción. Y recuerden que hemos estado hablando que todo lo que añade a la salvación algo más para que esa salvación sea efectiva.
En otras palabras, todo evangelio que añade a la gracia de Dios algo más para obtener la salvación es otro evangelio y por lo tanto es un evangelio falso. El evangelio verdadero es la gracia de Dios, inmerecida. Es la vida y la obra, la muerte y la resurrección de Cristo. Y cuando ponemos nuestra fe en eso, en ese Cristo, entonces tenemos la salvación. Y no tenemos que hacer nada más para obtener la salvación, más que poner nuestra fe en Cristo. A lo largo de toda la carta, entonces, el apóstol enfatiza e insiste que no se trata de cumplir estas leyes o estos ritos, que no se le agrega nada a este evangelio, que se trata solo de la gracia de Dios y que el que justifica es Dios y nada de lo que nosotros podamos hacer por nuestros propios medios nos hace ganarnos esa justicia que es impuesta en nosotros a través de Cristo. Recordemos que en el Antiguo Testamento la ley estaba dividida en 3 categorías y menciono esto porque como un antecedente para entender qué es lo que el apóstol Pablo y contra qué es lo que el apóstol Pablo está luchando y desde dónde él comienza a organizar su defensa de esta doctrina. Número 1, estaba la ley ritual. Toda la ley que nosotros conocemos como la ley de Moisés se dividía básicamente en 3 partes. 1, la ley ritual o ceremonial que tenía que ver con la adoración del pueblo de Israel a Dios. Lo encontramos, por ejemplo, en Levítico 1. Ahí desde el 1 al 13 podemos ver el ejemplo de esta ley. Eran ritos que habían sido establecidos para que el pueblo adorara correctamente a Dios. El propósito de estas leyes era mirar hacia el futuro y obviamente era apuntar hacia el Mesías, era apuntar hacia Cristo. Por eso, luego de la muerte y la resurrección de Jesús, estas leyes y estas prácticas ya no fueron necesarias. Nosotros no estamos sujetos a estas leyes porque obviamente ya pasó su tiempo y apuntaban hacia una realidad que ya es presente y que es real entre nosotros. Pero los principios que respaldan cada una de estas leyes siguen vigentes, como adorar a Dios, amar a Dios. Esta es la parte de la ley que los judaizantes estaban forzando a los creyentes, gentiles especialmente, a cumplir para poder obtener su salvación. Luego estaba la ley civil. Este era el tipo de ley que dictaba y ordenaba la vida diaria del pueblo. Por ejemplo, Deuteronomio 24. Esta ley ya no funciona para nosotros porque obviamente vivimos en un contexto, en una cultura y en una sociedad muy diferente y entonces muy diferente a la cultura y a la sociedad de ese tiempo. No se aplica a nuestro contexto, pero los principios subyacentes también de cada una de estas leyes, de cada una de estas ordenanzas, son útiles para guiar la vida del creyente. Y luego tenemos la ley moral. Esta es la clase de ley que son mandamientos directos de Dios, como los 10 mandamientos en Éxodo 20. Estas leyes exigen obediencia directa y estricta. Y tienen la particularidad de revelar el carácter y la voluntad de Dios. Se aplican a nosotros hoy por la universalidad de su naturaleza. Pero su cumplimiento no significa que nosotros vayamos a obtener la salvación. En ninguna manera cumplir estas leyes, de hecho es imposible cumplirlas completamente, significa que nosotros vayamos a obtener la salvación. Y hago esta pequeña aclaración de lo que significa esta ley con el propósito de responder a quien pueda preguntarse hoy si todavía debemos obedecer o no las leyes del Antiguo Testamento. Pero también con el propósito de entender el origen y el marco en el que el apóstol Pablo estaba tratando de argumentar su defensa. Pablo afirma en el versículo 2 del capítulo 3 que el Espíritu se recibe por el oír con fe. Se recibe por la fe. El Espíritu Santo fue la promesa de Jesús antes de ascender, que Él iba a enviar otro consolador para guiar y ayudar en la vida del creyente. Era una bendición que estábamos esperando, era la promesa que estaba esperando todo creyente. ¿Sí? Él prometió que enviaría este consolador para guiar nuestras vidas, para guiar la vida del creyente en una victoria constante sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso el Espíritu Santo es una bendición que se recibe por el oír con fe. Y esta es una parte importantísima porque tampoco recibimos al Espíritu Santo
por nuestra obediencia, tampoco recibimos al Espíritu Santo por algún sacrificio o por algún rito que cumplamos. Era la promesa de Jesús de que cuando Él se fuera no íbamos a estar solos, iba a enviar a alguien más. Y esa promesa solo se recibe por la fe, igual que la salvación. Entonces, el Espíritu Santo tiene y obra en nuestra santificación constantemente. Como mencionamos antes, el enfoque de nosotros hoy está en la obra santificadora del Espíritu Santo que realiza en cada creyente, y queremos descubrir por qué esa obra es suficiente para la santificación de cada uno que pone su fe en Cristo, en contraste con la inutilidad que significa poner nuestra confianza en las obras y el esfuerzo humano. La vida y la obra del Espíritu Santo en nosotros hoy es suficiente. Es suficiente para guiarnos en ese camino de la santificación. Queremos llevarnos a todos juntos a descubrir cómo el Espíritu Santo es el agente de la salvación y también obra en el nuevo nacimiento del creyente. Queremos saber qué es lo que el Espíritu Santo hace en el comienzo de la vida del creyente, basado en la afirmación que el apóstol Pablo hace. Él dice, habiendo comenzado en el Espíritu Santo. Y otra vez, recuerda el apóstol Pablo a los Gálatas que cuando su vida cristiana comenzó, cuando nacieron de nuevo, hubo algo que el Espíritu Santo hizo en ellos, que estaba presente y que estaba vivo en ellos. Hubo una obra maravillosa que hizo, que ellos decidieron no continuar por tratar de continuar con los ritos de la ley. Entonces, el apóstol Pablo apela a esto para recordarles que hay una obra constante y eso es lo que queremos descubrir. Y esta es una afirmación que es importante y que queremos que quede plasmada en la mente de cada uno. Los creyentes comienzan una nueva vida en Cristo solamente por el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma en el que el cristiano, el creyente o la persona venga hacia el nuevo nacimiento o nazca de nuevo, si no es por la obra del Espíritu Santo. Hay creo que hay una realidad que golpea duro al creyente hoy y a la iglesia, y un predicador decía que es la falta de interés por la santificación personal. Lo que hace que la iglesia esté en el estado en el que esté. Cada vez menos el creyente desea parecerse a Dios y conformarse a la imagen de Cristo. Y cada vez menos hay una búsqueda de la santidad. Sustituimos esa búsqueda de la santidad por cosas rápidas y cosas convenientes. Y creemos que hay algunas razones por las que a los creyentes hoy se les dificulta confiar en el poder santificador y transformador del Espíritu Santo. Y al igual que los Gálatas, recurrimos a esfuerzos humanos y métodos prácticos y rápidos para conseguir ese sentimiento de santificación, pero no es la santificación, porque la santificación verdadera solo puede venir del Espíritu Santo, y recibimos ese sentimiento de satisfacción momentánea y creemos que estas son algunas de las razones. Número 1, las enseñanzas erróneas sobre el Espíritu Santo han llevado a una mala caracterización y una mala interpretación de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Y como consecuencia, los creyentes confían o comienzan a confiar en una imagen falsa del Espíritu Santo que no puede producir ninguna clase de fruto duradero en la vida. Lo que quiero decir es que han habido muchas falsas y malas enseñanzas acerca de lo que el Espíritu Santo es y lo que el Espíritu Santo hace. Y cuando se enseña eso y alguien pone su confianza en eso, entonces realmente no están confiando en el Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo como una fuerza nada más, o lo vemos como alguien a quien nosotros podemos manipular, o solamente el creador de experiencias y manifestaciones extraordinarias, y el Espíritu Santo es mucho más que alguna de esas cosas. Entonces, una mala caracterización del Espíritu Santo y de su obra, en realidad, es una caricaturización de la obra del Espíritu Santo. Entonces, ponemos nuestra confianza en algo que no es real. Y por lo tanto, no puede producir ningún fruto duradero.
La otra razón, aparte de las falsas enseñanzas y erróneas sobre el Espíritu Santo, creemos que es el pragmatismo infiltrado en la iglesia. Y con esto quiero decir que es más fácil recurrir a métodos prácticos y rápidos, fórmulas, pequeños rituales diarios que resultan más convenientes para la vida rápida que tenemos y que nos dan un sentido de satisfacción inmediata. Pero nada de esto puede reemplazar la verdad absoluta de que el Espíritu Santo es el único que puede santificar. Otra de las razones por las que creemos que hay un poco deseo o interés en buscar la santificación en la iglesia de hoy son las malas enseñanzas sobre el pecado y la depravación del hombre. Cuando no enseñamos correctamente que el hombre ha sido corrompido completamente en todas las áreas de su vida por el pecado, tenemos la tendencia a pensar que cada uno de nosotros tenemos la fuerza en nuestra naturaleza de poder salvarnos efectivamente del pecado, de poder vencer el pecado por nosotros y santificarnos por nuestros propios medios. Batallamos con el pecado por nuestros propios medios, con nuestras habilidades, pero rápido nos damos cuenta que el fracaso es inmediato. El hombre por el pecado es incapaz de salvarse a sí mismo, y si no puede salvarse, entonces también es incapaz completamente de santificarse. Entonces dependemos de la voluntad soberana de Dios y de su Espíritu Santo y de su total capacidad para obrar en nosotros la salvación. Y si Él puede obrar en nosotros la salvación, también puede obrar en nosotros la santificación. Esto era verdad para los creyentes de Galacia y sigue siendo verdad para nosotros hoy. Tenemos que redescubrir la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y creo que el argumento del apóstol Pablo en el versículo 3 bien podría resumirse en una frase como esta. La santificación del creyente lejos del Espíritu Santo no es santificación en absoluto. No hay forma. No es posible que el creyente realmente crezca en santidad si no es por la obra poderosa y sobrenatural y suficiente del Espíritu Santo. No hay forma que el creyente pueda avanzar en su vida, pueda tener victoria sobre el pecado, pueda caminar una vida limpia y recta si no es por la vida y la obra santificadora del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No hay forma de que nosotros podamos lograrlo por nuestros propios medios. El apóstol Pablo afirma que los Gálatas habían comenzado su caminar cristiano de una manera muy diferente a cómo iban terminándolo. Habían comenzado bajo el poder y la guianza del Espíritu Santo y el mismo apóstol Pablo dice en el versículo 5 que era un milagro, que el Espíritu Santo había obrado milagros en sus vidas desde el principio. Entonces creemos que vale la pena explorar cómo es que se ve esa obra en la vida del creyente. ¿Qué es eso milagroso y sobrenatural y poderoso que sucede al comienzo de la vida de cada creyente? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo al inicio de la nueva vida en Cristo? Que las obras de la ley, que nuestros propios esfuerzos no pueden hacer de ninguna manera. Y esto es para que nos demos cuenta, como los Gálatas se tenían que dar cuenta, que necesitamos ese trabajo constante y esa presencia constante del Espíritu Santo, no solo en el comienzo de nuestras vidas. No solo podemos comenzar bien, sino que continúe el resto de nuestras vidas, todo nuestro caminar. La obra del Espíritu Santo es para toda nuestra vida. Y pensando en eso, quisimos explorar ¿qué es lo que el apóstol Pablo quería decir cuando dice, habiendo comenzado por el Espíritu Santo? ¿Qué es eso que hace el Espíritu Santo al comienzo de la vida del creyente? Y a través de eso convencernos de que es lo único que necesitamos para la santificación. Estas son por lo menos 10 cosas que el Espíritu Santo hace en el comienzo de la vida del creyente. Número 1. El Espíritu Santo convence de pecado. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí.
Él es el que convence a toda persona de su naturaleza pecaminosa. Él es el agente de la salvación. La convicción de lo que somos delante de Dios y de nuestra naturaleza pecaminosa es una obra que le pertenece exclusivamente al Espíritu Santo. Eso es la afirmación del Señor Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos convence de nuestra posición delante de Dios y de nuestra diferencia. Mientras Dios es santo completamente, nosotros estamos hundidos en nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces Él es quien nos convence, Él es quien convence. La obra de convencer de esa naturaleza y de la necesidad de la salvación solo puede venir del Espíritu Santo. Número 2, el Espíritu Santo es el agente del arrepentimiento, no solo de la salvación, es el agente del arrepentimiento. Él es quien posibilita el arrepentimiento en el corazón del ser humano, quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros mismos no podemos producir el arrepentimiento. Él produce en nosotros ese deseo de volvernos de donde estábamos hacia Dios. Pero no hay, dice la palabra, quien busque a Dios. Por nosotros mismos no vamos a ir a buscar a Dios. No nace de nosotros, tiene que nacer de alguien más. Y es el Espíritu Santo. Número 3. El Espíritu Santo es quien aclara nuestra mente y energiza nuestra mente para que entendamos y creamos el Evangelio. Y lo hace a través de poner en nosotros la mente de Cristo. Eso dice 1 Corintios 2:16, que Él ha puesto en nosotros, que tenemos ahora la mente de Cristo. Y entonces nosotros podemos escuchar el Evangelio y entender nuestra necesidad de salvación. Y entender nuestra necesidad de un Salvador. Y entender nuestra necesidad de justificación y de santificación. Por eso es importante que entendamos que esto es lo que hace el Espíritu Santo. Convence de pecado. Él es el agente del arrepentimiento. Él limpia y aclara y energiza nuestra mente. Y esto no solo es para el que escucha, pero también para el que habla del Evangelio. Número 4. El Espíritu Santo regenera y produce un nuevo nacimiento. Dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y esta es la cuestión. Él nos salvó no por nada, otra vez, nada que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia humana, sino por su misericordia y por la renovación en el Espíritu Santo. Él es el quien renueva nuestro ser, el quien regenera esa naturaleza que está muerta en el pecado y nos hace nacer a una nueva vida en Cristo. Él es el quien provoca en nosotros el nuevo nacimiento, el que produce en nosotros. Por eso el Señor decía que nadie podía nacer a una nueva vida si no era por el Espíritu Santo. Número 5. El Espíritu mora en el creyente. En el momento de la justificación ocurre algo maravilloso y milagroso. El Espíritu Santo viene a ser morada o viene a ser habitación en la vida del creyente. Y esta es una verdad que pasamos por alto todo el tiempo. Damos por sentado que Él está ahí y se nos olvida que Él forma parte vital, importantísima de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Él no está encerrado aquí adentro, Él vive con nosotros, camina con nosotros. Dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La certeza de que somos de Él, de que somos de Cristo, solo puede venir de saber que en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Y esa es una verdad revolucionaria en el Nuevo Testamento y reveladora para los creyentes, porque ahora tenemos en nosotros la vida de Cristo. Dice en Romanos que el mismo Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros. Y no es otra vez una fuerza nada más. No lo podemos reducir solo a como a una fuerza y a una energía que está ahí flotando.
No podemos reducir al Espíritu Santo a eso. Es Él, es Dios mismo en nosotros, dándonos la vida y la fuerza para vivir todos los días. Entonces el Espíritu mora en el creyente. Viene a ser habitación y Jesús lo anunció y dijo, tengo que irme para que venga alguien más. Y ese consolador, esa es la vida de Cristo viviendo en nosotros ahora. Número 6, somos bautizados en el Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Somos bautizados en Él. Nos es dado el Espíritu Santo. Número 7. Somos inmersos por el Espíritu Santo como parte de la iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos hace parte del cuerpo de Cristo. Nos hace parte de una familia. Podemos leer en 1 Corintios 12, donde Pablo nos muestra cómo somos puestos en un cuerpo. Somos parte de un cuerpo ahora. Número 8, el mismo Espíritu que nos hace parte de la iglesia nos capacita para servir a la iglesia, para edificar a otros creyentes. Ya no vivimos solos, no vivimos solo para nosotros. El Espíritu Santo nos da la fuerza y nos capacita para que nosotros podamos servir. Desde el mismo instante que Él viene a morar por nosotros, nos capacita para servir a otros, para edificar a otros, para amar a otros. Número 9. El Espíritu Santo nos sella como garantía de que somos hijos de Dios. Él mismo es la garantía de nuestra redención para el momento cuando el Señor consume su salvación. Oigan lo que dice Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Cuando nosotros oímos el evangelio, creemos en el evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia. Al sellarnos, no solo nos separa del dominio del pecado y de la muerte, nos preserva también para el momento de su retorno, para el momento de esa gloria eterna. Estamos sellados, estamos guardados por Él. Él mismo se convierte en esa garantía de que somos hijos de Dios. Y ese mismo Espíritu Santo y esa misma garantía, número 10, el Espíritu nos da acceso a Dios. Crea un vínculo muy cercano entre nosotros y Dios, entre Dios y el creyente, tan cercano que ahora nosotros le podemos llamar Abba. Abba Padre, un vínculo muy cercano y de pertenencia. Y eso solo es algo que se puede realizar a través del Espíritu Santo por fe. Gálatas 4:6. Solamente por medio del Espíritu Santo podemos llamar Padre a Dios. Solo el Espíritu Santo puede efectivamente crear ese vínculo que ahora el creyente tiene con Dios. Tenemos acceso a Dios como sus hijos. Esta es una verdad maravillosa porque no estamos lejos ahora de Dios. Ahora tenemos ese acceso y esa cercanía que podemos llamarlo Padre. Estas son algunas de las cosas que hace el Espíritu Santo en el comienzo de la vida del creyente. Ahora, si esto es lo que el Espíritu Santo hace solo al comienzo de la vida del creyente, imagínense lo que Él puede hacer en nuestras vidas si nosotros lo dejamos. Lo que Él puede hacer constantemente en nuestras vidas. Por esta razón el apóstol Pablo no duda en llamar insensatos y tontos a los Gálatas al comienzo del verso 3. Porque teniendo la evidencia de que la obra del Espíritu Santo es suficiente para guiarlos en su vida, estos se habían dejado seducir o hechizar por falsas enseñanzas, que lo único que lograban era atraerlos a un evangelio de obras muertas y de un esfuerzo propio en donde no había ni salvación ni crecimiento en santidad.
Por eso la molestia de Pablo, porque sabía que los Gálatas habían disfrutado ya la bendición del Espíritu Santo, habían disfrutado el gozo que trae su obra en la vida, habían disfrutado el poder que les daba el Espíritu Santo. Entonces no podía ser que se olvidaran por otras cosas, por otras leyes que no producían absolutamente nada en ellos. Todo esto es lo que el Espíritu Santo puede hacer, y hay muchas otras cosas más que Él puede hacer si nosotros lo dejamos. Y nosotros quisiéramos exhortar a cada uno a que dejáramos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida todo el tiempo. Que apreciemos la obra de la santificación del Espíritu en nuestra vida, que la deseemos, que nos interese, que querramos ser más como Él, que querramos asemejarnos a Cristo cada día a través de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Que no nos dejemos seducir por formas fáciles o atajos para la santificación. No somos nosotros los que podemos producir esa santidad. Esa es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Entonces tenemos que dejar que Él trabaje constantemente en nuestras vidas. ¿Son conscientes ustedes de la obra que Él hace todos los días en su vida? ¿En qué formas son conscientes de lo que Él hace? Dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos transforme. Asombrémonos de lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en la medida en que lo conocemos y le permitimos trabajar en nosotros, en la medida que caminamos con Él. Alabemos a Dios, porque si todo lo anterior es lo que puede hacer en el comienzo de la vida del creyente, entonces sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que quiere, número 1, asemejarnos a Cristo cada día más. 2, acercarnos a Dios de una manera muy íntima, de manera que le podamos llamar Padre. Y prepararnos a lo largo de toda nuestra vida para nuestro encuentro con el Señor. Que el Señor nos guarde y nos santifique constantemente a través de la obra poderosa del Espíritu Santo. Señor, gracias, porque entendemos que tu Espíritu Santo es poderoso y es suficiente para guiar nuestra vida en santidad y que crezcamos en santidad todos los días. No permitas que dejemos esa obra maravillosa y milagrosa solamente por nuestro propio esfuerzo que no produce nada, sino que la obra santificadora del Espíritu Santo produzca en nosotros fruto todos los días y que podamos cada día parecernos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén.